Saludos para todos, qué bendición estar nuevamente acá. Espero que estemos muy bien y prestos para recibir la enseñanza que viene a continuación. Vamos a entrar al capítulo número 4 y este tiene que ver con los diferentes niveles de cobertura. En Tito capítulo 1 y verso 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Creo que veremos más adelante este texto para poder ahondar en ello, pero es importante que nuestro espíritu ya esté preparado para poder sembrar la semilla por causa de esa palabra que será implantada en nuestro corazón. Los diferentes niveles de cobertura debemos de conocerlos y debemos de comprenderlos correctamente. El primero, y básicamente vamos a tratar 3 niveles de cobertura. El primero es de apóstoles a otros apóstoles. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de apóstoles, tenemos que entender que no todos los apóstoles están en el mismo nivel de autoridad. Hay apóstoles que han sido puestos o establecidos para dirigir una obra, para dirigir una iglesia, y otros para ejecutar los acuerdos que se establecen. Vamos a ver el ejemplo de Jesús y los apóstoles. En Hebreos dice así la escritura en el capítulo 3 y verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús fue un apóstol. Por eso dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús establece a 12 que son sus discípulos, y posteriormente Él les llama apóstoles. Y en el capítulo 1 de Hechos, ya ellos siendo apóstoles, dice en Hechos capítulo 1 y verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, Cristo Jesús como apóstol, dando mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a los 12 en esta ocasión. Entonces, este es el mejor ejemplo donde podemos entender que Jesús, Cristo Jesús, era apóstol, tenía los 12 apóstoles, pero eso no significa que estaban exactamente en el mismo nivel de autoridad. Por eso vemos aquí, primero, vamos a ver aspectos bien importantes. Nos enseña, dice que tanto Jesús como los 12 eran apóstoles, sin embargo no estaban en la misma posición de autoridad. O sea, no todo, vamos a ver, hermanos. Está claro que no todo el que se dice ser apóstol es apóstol. Estamos hablando fuera de Misión Cristiana del Calvario, porque en Misión Cristiana del Calvario el Señor ha traído ordenamiento. El Señor nos ha ordenado y nos sigue ordenando en todas las cosas. Entonces, vamos a ver en diferentes lugares, hablo fuera de Misión Cristiana del Calvario, que hay muchos apóstoles. De esos muchos apóstoles, no todos los que se dicen ser apóstoles lo son. Sin embargo, hablemos dentro de los que sí son apóstoles, nos debe quedar claro entonces que no significa que por ser apóstol, él es apóstol, él también, ellos también.
todos están en el mismo nivel de autoridad. Esto está bien claro en el ejemplo de Jesús como apóstol y los 12 que él había escogido, 12 apóstoles. Segundo, Jesús no les dio sugerencias, sino mandamientos a sus apóstoles. Si hubiesen estado al mismo nivel, pues Jesús hubiese podido sugerirles a ellos. Pero sin embargo, él les da mandamientos. Eso nos habla con toda claridad del nivel de autoridad de Jesús para con ellos. Tercero, los apóstoles recibieron y aceptaron esos mandamientos. ¿Qué significa eso? Ellos reconocían la cobertura que Cristo Jesús les estaba dando a ellos. Por eso, al reconocer ellos la cobertura de Cristo Jesús, ellos podían darle cobertura. Más adelante vamos a verlos a ellos dando cobertura a otras iglesias. ¿Por qué? Porque ellos reconocían cobertura. En el ámbito ministerial vamos a ver a Pablo. Pablo, cuando nos habla de Timoteo, Pablo trata a Timoteo como hijo en la fe. Como esto denota una relación que hay y sobre todo un cuidado del apóstol Pablo hacia Timoteo. Vamos a encontrar en las escrituras, vamos a encontrar en las epístolas del apóstol Pablo, cuando él se refiere a Timoteo, hay un cuidado especial de Pablo hacia Timoteo. Por eso es que vemos a Pablo dándole órdenes a Timoteo. Por eso es que vemos a Pablo también dándole órdenes a Tito. Y eso lo vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en el capítulo 1 de Tito y verso 5, Tito 1:5, dice claramente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Notemos cómo es que Pablo muestra no solo la cobertura, sino la autoridad, en este caso en relación a Tito, porque le dice: te dejé en Creta, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, pero dice al final, así como yo te mandé. Y vemos que Tito reconoce autoridad. Tito no lo encontramos nosotros discutiendo o debatiendo lo que Pablo le dice. Vemos, como mencionamos también, a Timoteo. Vamos a ver en una de las epístolas que le escribe a Timoteo, cómo es que Pablo le habla a Timoteo, le manda a Timoteo, le ordena a Timoteo. Pero ese cuidado, en una ocasión Pablo le dice: ya no bebas agua, toma vino por causa de tu estómago. Ahí está muy claro entonces no solamente la relación, sino la autoridad de Pablo sobre Timoteo también. Por eso vamos a ver que en las iglesias, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento más bien, no eran iglesias independientes. Las iglesias en el Nuevo Testamento reconocían cobertura apostólica. La iglesia de hoy, por eso es importante que ponga cuidado, que ponga atención a los principios bíblicos, y que la iglesia de hoy debe reconocer cobertura, y debe reconocer cobertura apostólica. Muy bien,
Hemos visto entonces cómo es que hay un nivel de cobertura de apóstoles a otros apóstoles. El ejemplo Jesús mismo nos lo enseña, y ver cómo realmente los apóstoles posteriormente, ellos están también dando cobertura a las iglesias. Las iglesias en el Nuevo Testamento no fueron iglesias independientes. Vamos a ver el segundo nivel de cobertura. De apóstoles en una iglesia base apoyando a otras iglesias. En Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, vamos a ver cómo dice en el verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Qué importante es que veamos este aspecto en la escritura. Hay un problema de tipo doctrinal porque aquí vienen algunos de hermanos de Judea y están enseñando el rito de Moisés, la circuncisión. Entonces eso provoca confusión. Y cuando hay una confusión, lo que hacen los hermanos de Antioquía es que envían a Pablo y a Bernabé, les piden que vayan con los apóstoles allá en Jerusalén para tratar esa cuestión. La pregunta es, ¿por qué en Antioquía no resolvieron ellos ese problema? Si Antioquía tenía ministerios. Ahí estaba Pablo y estaba Bernabé. Habían profetas, habían maestros. En otras palabras, recursos para crear una solución a esta confusión que se estaba dando en Antioquía. Sí habían. Al menos los ministerios ahí estaban. Pero qué importante entender que cuando hay una confusión, un problema doctrinal, ellos no lo resuelven solos. En Antioquía no dijeron, no, nosotros aquí no, ¿para qué molestar a los apóstoles en Jerusalén? Aparte de eso, nosotros tenemos aquí ministerios, solucionémoslo entre nosotros. Que hubiese parecido muy bueno. Sin embargo, ellos teniendo esos recursos, teniendo esa capacidad, teniendo los ministerios, ellos reconocieron una autoridad mayor. Reconocieron la autoridad que eran los apóstoles que estaban en Jerusalén. Reconocieron la cobertura de ellos y por eso es bien importante lo que vemos en este ejemplo. Ellos sabían que en este caso eran los apóstoles que estaban en Jerusalén a quienes les concernía determinar estos aspectos doctrinales. Y la iglesia de Antioquía, al enviar a Pablo y a Bernabé para tratar esta cuestión, ellos se someterían a lo que los apóstoles que estaban en Jerusalén dictaminaran acerca de este asunto. Por eso es que vemos que aquí hay un nivel de cobertura, un nivel de autoridad. Apóstoles de Jerusalén y la iglesia, los ministerios que estaban en Antioquía. Cuando vemos nosotros a la iglesia de Antioquía, vemos nosotros cómo es que esta iglesia se desarrolla y tiene algunos faltantes. Pero inmediatamente hay un problema doctrinal, hay confusión, inmediatamente reconocen la autoridad que está sobre ellos, reconocen la cobertura que ellos tienen. Por eso, vemos nosotros también en Pablo y en Silas.
en Hechos capítulo 16 y dice en el verso 4: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Qué importante es reconocer cobertura, reconocer autoridad. Aquí vemos nosotros a Pablo y vemos a Silas, cómo se desplazan ellos a diferentes ciudades. Sin embargo, ellos no van en nombre propio. Ellos no van diciendo: miren, hermanos, ustedes tienen que someterse, ustedes tienen que obedecernos a nosotros. Dice la palabra que cuando ellos pasaban por las ciudades, Pablo y Bernabé, dice que les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Y se las entregaban, y dice al final, para que las guardasen. Ahí estaba lo acordado por los apóstoles en Jerusalén. Entonces Pablo y Silas sencillamente se someten y van por las ciudades, por las iglesias, entregando esas ordenanzas. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra este texto en relación a la cobertura? Realmente tenían capacidad y recursos para hacer ellos mismos lo que consideraban conveniente. Lo tenían, pero entendieron que no les correspondía a ellos tomar decisiones personales. Y vemos aquí unos numerales, y un número 1 dice nuestro apóstol: eran iglesias de las diferentes ciudades las que reconocían la autoridad de la iglesia de Jerusalén. Lo que nos lleva a pensar que sí pueden haber varias iglesias bajo cobertura de una iglesia base o central, siguiendo una misma visión y principios. Está muy claro que las iglesias de las diferentes ciudades reconocían la autoridad que había en Jerusalén. Reconocían la cobertura. Número 2, el hecho de recibir las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos de Jerusalén evidenciaba que reconocían la autoridad, dice nuestro apóstol, no solo del apóstol Pablo, sino una autoridad apostólica mayor, porque no eran las opiniones de Pablo, sino las ordenanzas que habían acordado en Jerusalén. Qué importante es esto. Cuando nos habla una autoridad, tenemos que cuidar mucho el poner atención, porque no son sugerencias, no son opiniones personales, sino nos está dando directrices o nos está dando ordenanzas, mandatos que el Señor ha dado. Por eso en Misión Cristiana del Calvario debemos de cuidar mucho el permanecer bajo cobertura. Y el permanecer bajo cobertura es seguir exactamente la línea de las directrices que el Señor ha dado, que está dando. Es obedecer y ejecutar los mandatos que el Señor ya nos ha dado también. Eso habla de nosotros, de cuánta autoridad reconocemos, cuán sometidos estamos a la cobertura que el Señor ha puesto. Decía en un momento anterior, en una enseñanza de las anteriores, que no se trata de cuán bien hablemos
de nuestro apóstol, lo voy a decir de otra manera, no se trata de cuántas flores echemos a nuestro apóstol, ¿verdad? Podemos decir muchas cosas muy bonitas. Apóstol, usted es un hombre de Dios. Apóstol, usted es un gran siervo de Dios. Apóstol, el Señor me habla a través de usted. Apóstol, el Señor lo usa grandemente. Y todo eso es verdad. Sin embargo, eso no denota el reconocimiento de autoridad que yo tengo, sino en la obediencia a los mandatos que el Señor está dando. En la obediencia a las directrices que el Señor está mandando a través de nuestro apóstol. Es ahí donde se ve el reconocimiento de autoridad. Es ahí donde se ve si estamos bajo cobertura. Por eso, número 3 dice acá, no eran sugerencias las que se estaban dando, sino ordenanzas, lo que implicaba autoridad. Eran ordenanzas. En las ciudades donde pasaban, en las iglesias, ahí estaba la ordenanza que se había acordado en Jerusalén. Allí estaba la autoridad apostólica estableciendo el orden en las diferentes iglesias. Qué importante es que nosotros podamos entonces comprender muy bien estos niveles de autoridad, en donde cada uno de nosotros debemos de encontrarnos reconociendo autoridad, reconociendo la cobertura que el Señor ha puesto sobre nosotros. Y otra vez, eso se ve en la obediencia del ministerio, en la obediencia de cada uno de los discípulos. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a orar. Este capítulo lo vamos a partir en 2 y vamos a continuar la próxima semana. Voy a pedirles a ustedes que me acompañen. Oremos juntos, por favor. Padre, bueno es para nosotros tener el entendimiento abierto y que podamos recibir de ti, Señor, esta palabra, esta revelación que tú le has dado a nuestro apóstol para que juntos podamos ser enseñados, podamos ser corregidos y ubicados también, y que con mansedumbre recibamos esa palabra que está siendo implantada en nuestro corazón. Bendigo la vida de cada ministerio y de cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Y hoy de todo aquel que está conectado y todo aquel que se conectará en un momento, en un horario diferente y escuchará o tendrá acceso a esta enseñanza. Señor, que la bendición tuya esté sobre cada uno. Y este es un momento también para orar y bendecir la vida de nuestro apóstol como cobertura, Señor, que tú has establecido en Misión Cristiana del Calvario. Le bendecimos y te damos gracias, Señor, por haberle establecido a él como apóstol, como cobertura apostólica para todos y cada uno de nosotros como Misión Cristiana del Calvario. Sea bendito tu nombre, sea exaltado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, quiero dar gracias a Dios por ustedes. Gracias por los saludos. Y me alegra no solamente el saludarlos, el saludarles a ustedes, el que ustedes estén saludando también a través del chat, sino me alegra la perseverancia, me alegra la persistencia, la fidelidad de ustedes al estar cada martes
sintonizando el adiestramiento. No olviden siempre el lunes, Reforma, y viernes en el mismo horario, discipulado con el profeta Ronnie. Bendiciones para todos y hasta la próxima semana. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levanta tus manos al cielo, oh, y exalta al que es digno de recibir toda gloria, toda honra, sea a ti. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos